y yo los voy a dejar con ellos. En este caso lo voy a dejar primero para que no vaya a contaminar demasiado la discusión con los economistas, con un antropólogo, con Fernando Ferrán. Buenos días a todos. Me perdonen aquí, pero si me pongo y me duermo yo mismo y ni puedo leer lo que... Comienzo con una confesión. Cuando yo era niño, siempre soñé con venir a hablar en este sitio. No me digan por qué. Así que he tenido que esperar más de 55 años en este país para hacerlo. Realizando mi sueño, por tanto, voy a comenzar. Lo leo porque es demasiado el material, lo tengo todo escrito, pero la tijera, y si me pongo a improvisar demasiado o a explicar la solución que yo le veo, entonces me voy a perder. Yo he titulado esta intervención que me ha pedido amablemente el señor ministro, 2050 o la noche del mundo dominicano. Empiezo. Me han solicitado lo imposible, cerrar los ojos como si me encontrara de nuevo en medio de éxito, la noche del mundo, cierro la cita, hegeliano, y entonces predecir lo que está por acontecer. Para cumplir, cuento con 15 minutos que van a ser un chinchín más porque la tijera no daba para más, y una fecha, el 2050, que hace de Rubicón o raya de pizarro entre el antes y el después del mundo dominicano. Al adentrarme en lo imprevisible de ese instante temporal en el que todo termina y comienza a la vez, agradezco la invitación recibida y advierto que no soy futurólogo y mucho menos adivino. No obstante, asumo el desafío de adentrarme en lo desconocido guiado por esta esperanza. Que este ensayo crepuscular e imaginativo permita vislumbrar el destino en el que se enrumba en estos momentos la nave dominicana. Verificaremos así, después de todo, y por oscura que sea dicha noche, lo que viene siempre es mejor. Primera y segunda parte. La primera es un bla bla bla. Se llama Porvenir del mundo presente. Son 8 tesis, son 9, y voy a leer solamente 6 o 7 según me apresure el tiempo. Es una tesis, los que conocen filosofía alemana, se enuncia una tesis y después se bla, bla, bla para justificarla. Yo voy a enunciarla y me voy a poner en patines y darles algunos indicios de la explicación. Y no todas. Pienso que no hay un fin sin un comienzo. El futuro se inicia como lo que viene, lo que está por venir de nuestro presente. En esa escurridiza condición paso a discernirlo en su presente desnudez y lo arropo con 8 tesis y sus explicaciones. Bueno, las que voy a leer. Primera tesis, ideología. Todos ustedes han oído hablar del fin de la historia de Fukuyama, bla, 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 bla. El fin de la historia dominicana viene de la mano con el ocaso de la ideología tradicional. Me explico. Desde la muerte de Trujillo, la población dominicana vive retenida, del verbo retener, retenida por el espejismo de cierta ideología impersonal y no clasista, según la cual la correlación positiva entre democracia electoral de una parte y de la otra, crecimiento económico, es sinónima del desarrollo de la sociedad dominicana. Dicha correlación arroja sensibles adelantos materiales, no obstante que, desde la óptica de las expectativas de la población, no se avanza tanto como lo deseado.
Sencillamente no progresamos de manera sincrónica, incorporando como preocupación y objetivo final la solidaridad grupal. Además, la pronunciada atención prestada al crecimiento económico, solo superada por la manipulación de los datos electorales, ignoran del verbo no conocen el bien común, tanto como el bienestar de todas y no de una sola región geográfica o una sola de las clases sociales que conforman el conglomerado nacional. En ese contexto, la población se reproduce desprovista de una causa o proyecto común y no hace más que bordear su propia desintegración nacional, dada la orfandad institucional en la que se coexiste en el país. Segunda tesis, demografía. El año 2050 llega al país con un incremento demográfico estabilizado en una meseta de 15, 16 millones de habitantes permanentes en el territorio nacional. ¿Qué significa eso? Dicha cifra representa al mismo tiempo el ya paulatino envejecimiento de la población dominicana y la sostenida atracción de un flujo migratorio hacia el país. Esa realidad, que es análoga a la del resto del mundo occidental, nos conduce a esta encrucijada. Mantener el ritmo de crecimiento económico alcanzado en los últimos años, pero a base de nuevas tecnologías de producción y, por tanto, mediando la disminución de mano de obra inmigrante al menos, o por el contrario, y esto es lo más previsible en la actualidad, seguir supliendo la mano de obra por medio de la inmigración y la postergación, ustedes lo saben mejor que yo, del bienestar social. Tercera tesis, medio ambiente. La presión demográfica y las prácticas económicas vigentes aceleran el sensible deterioro de recursos naturales renovables, tales como la biodiversidad, suelo, agua, cobertura vegetal y forestal. Por el momento, la conciencia ecológica de algunos y las políticas públicas adoptadas o por ser adoptadas de manera sostenible y eficaz, se interponen temporalmente entre una roca madre descubierta en el lado occidental de la isla y el presagio funesto de su incierto futuro. Civilización dominicana. Aquí evidentemente estoy hablando en el contexto de su amigo Huntington y el conflicto de civilizaciones, que implica tanto su último libro como el primero de ellos, que es el que da el nombre a la tesis. La tesis, voy a hacer un poco más largo porque aquí es donde se bate el cobre. La sociedad dominicana experimenta el conflicto de civilizaciones dentro de sus propias fronteras, bajo el doble impacto de la inmigración procedente fundamentalmente de Haití y su parcial exposición al mundo occidental de la vanidad. Me explico. En el ámbito migratorio, ese conflicto civilizatorio no llega por ahora a una bifurcación de dos etnias y dos lenguas en el mismo territorio, pero sí a una radical reconsideración de la identidad histórica del pueblo dominicano y de su ordenamiento institucional. ¿Los estoy durmiendo o me siguen? Vale. En cuanto tal, la inmigración, sobre todo haitiana, por lo menos circunstancialmente, vuelve a desafiar la capacidad institucional de la sociedad dominicana a la hora de integrar nuevos pobladores a su territorio, tal y como lo hizo exitosamente el siglo pasado con grupos procedentes de Libia, Antillas Inglesas, China, Cuba y algunos otros.
Eso es lo que está en juego. Hay o no la capacidad de asimilar al extranjero. De no superar institucionalmente, de no superarse esa prueba de integración institucional, el Batey, como símbolo de reclusión y exclusión, pasaría a ser el emblema por excelencia de objetables guetos y minorías étnicas en el futuro del país. Y como contrapeso a dicho símbolo, el Batey, está el ámbito internacional. En ese escenario progresamos y crecemos a un ritmo anualmente que sirve de satisfacción y consuelo a gobernantes y a buena parte de los gobernados. Desde una perspectiva civilizatoria, sin embargo, eso no lo dice todo. Herederos de la mentalidad hispánica de utilizar lo que otros producen, recuerden a Unamuno, el Quijote y el Sancho. Los ingleses producen, estoy citándolo, los ingleses producen trenes, nosotros los usamos. Cierro la cita. Herederos de esa mentalidad, digo, la población y el país, atraídos como tantos otros por la locomotora del consumo y del espectáculo, Vargas Llosa, expone todo el realismo de la sabiduría criolla a propósito de la sábana que nos están prestando. Nuestra estirada sábana comienza a descubrir ya la verdad y las partes indecorosas del cuerpo social dominicano. Entre tanto, el país se transforma, sin lugar a dudas, a la vista de todos y sigue creciendo, entrecogido por dos tentaciones conflictivas. Aquel Batey como campamento de trabajo y todos esos productos de entretenimiento masivos. Economía, y aquí me meto en tremendo pantano, pero va que chuta. La tesis. La sociedad dominicana retenida particularmente, una vez más retenida particularmente de la mano de sus personajes más sobresalientes, deja atrás su espíritu empresarial. ¿De qué hablo? Acuérdense el contrabando colonial. Recuérdense los tabacaleros del siglo XIX en el Cibao. Recuérdense la audacia y la capacidad emprendedora de pasadas décadas del siglo pasado, en la década de los 60, 70, 80. Recuerden, por favor, a todo ese sector de las MIPYMES informal, como aquellos contrabandistas de espalda a la autoridad. Bueno, se deja atrás ese espíritu empresarial y pasa a contentarse con el mero disfrute y ostentación de bienes de consumo importados y el uso de artefactos y tecnología de allende de nuestras fronteras. Lo explico, ustedes lo saben mejor que yo. En ese contexto se empeña el porvenir económico del país, pues su aparato productivo, dependiente de, lo digo bien bajito, de carteles empresariales, de relativa inseguridad jurídica y de relaciones y trabas burocráticas y estatales, circunscribe su quehacer al ámbito de los servicios, las remesas y la minería, y así resulta ser poblacionalmente excluyente. De ahí que sea previsible que continúe el retroceso industrial e incluso la pérdida de mercados agroindustriales. En lo que llega a la implementación, si llega, en lo que llega a la implementación de un modelo de producción alternativo más libre y competitivo, la no interdependencia, nadie es independiente hoy día, la no interdependencia nacional e internacional, al igual que el endeudamiento improductivo,
acaparan un horizonte en el que actualmente solo aparecen fugaces fortunas individuales y brillan los destellos de la economía subterránea e informal. Democracia dominicana. Tesis. El régimen político post-trujillista expone las... Voy por las 7, estoy casi acabando, así que no se desesperen. Pero es que estoy saltando tesis por ahí para no dormirlos. Democracia. El régimen político post-trujillista expone las expectativas de bienestar y libertad de la población a pesar de que niega lo que dice ser. Me explico. El país ha vivido de espaldas a su nombre y a su ordenamiento constitucional. De espaldas a su nombre, República, estoy jugando, ¿verdad? República Dominicana. El nombre es República. Su nombre, República, está sometido a los denominados poderes fácticos, que si ustedes no saben cuáles son, por supuesto, yo menos. Sometido a los denominados poderes fácticos, como tal, es una república no republicana, debido a la incondicional centralización del ejercicio de los poderes estatales en uno que no pocas veces en la historia hace de Leviatán antillano. Tampoco la población vive en democracia. Abundan acontecimientos tales como la manipulación del voto en periodos electorales, la adulteración del verbo adulterar, adulteración de la representación del ciudadano por parte de los partidos políticos que no lo vuelven ni siquiera a visitar, y voy a hacer como mi abuelita, y la inequitativa y desigual distribución de oportunidades de ascenso social. En ese contexto, resulta ser que la democracia electoral no es económica, ni social, ni cultural. Así pues, y lo que viene es rememorando, parafraseando a un señor que se llamó Carlos, hablando de Luis Bonaparte en el siglo XIX, marzo. Así pues, es previsible que este nuevo capítulo de nuestro porvenir, lejos de ser vivido como tragedia en los idos campos de batalla de los siglos XIX y XX, sea soportado bajo la misma estructura de poder como vulgar farsa. Conducta. El sujeto dominicano, en medio de la noche de su mundo, por tanto tiempo, el sujeto dominicano, o sea, cada uno de nosotros, el sujeto dominicano continúa en medio de la noche de su mundo por tanto tiempo como perdure su ADN cultural y su sistema inmunológico resista lo peor de la cultura global. No lo mejor, lo peor de la cultura global. Me explico. Los patrones de comportamiento de la población dominicana seguirán delimitados por una conciencia escéptica, no pesimista, por una conciencia escéptica y una historia plagada de desilusiones debido a una conducta moral incoherente y una existencia marcada por el desamparo institucional. Ese cerco de su código cultural queda siempre abierto a la puerta giratoria de la transculturación. Por ella transitan infinidad de datos, algoritmos e informaciones que, gracias a las redes sociales y los sistemas de comunicación, hacen las veces de fuente de mutaciones del código cultural dominicano, es decir, del comportamiento de los y las dominicanos. Estoy llegando al final, no se desesperen. Así pues, tras 2 siglos de independencia,
el destino de ese pueblo que se tiene por dominicano se acerca a su futuro por similar atajo al de antaño. Expuesto siempre al mundo exterior y a la espera de llegar a mutar su dotación cultural de modo tal que se pueda constituirse como nación en medio de una fluida y siempre cambiante comunidad internacional. En juego está toda aquella visión de que el país no era una nación. La república, ustedes recuerdan toda esa mojiganga, ahora la república nació, pero aquí no hay una nación. Bueno, es lo mismo, estamos expuestos al uno y al otro, tratando de ser una nación en medio del mundo bien fluido. Segundo, y ya a modo de conclusión, no sé cómo está mi tiempo, pero yo estoy contento porque me está saliendo bien lo que fui cortando. Sigo. Mundo futuro, acuérdense que es la noche del mundo dominicano, 2050. Mundo futuro en 2050. Dada mi evidente ignorancia respecto a un futuro que permanece distante de nosotros por más de una generación y media, debo advertir al finalizar lo siguiente. La única cuestión razonable que debe preocuparnos no es qué ni cómo seremos, sino qué queremos ser cuando llegue el futuro. Lamentablemente, al ritmo que avanza este siglo XXI, ya van 18 años, al ritmo que avanza este siglo XXI, nuestro porvenir no puede ser otro que seguir siendo más de lo mismo, pues solo nos espera lo que ya está en gestación. Yo estoy presuponiendo que no viene el Mesías para romperla. No. Esto es un pueblo entre otros y ya el Mesías vino, creemos o no, eso es harina de otro costal. Más de lo mismo, pues solo nos espera lo que está en gestación. Pero entonces, ¿por qué rediablos, y me perdonan mi castellano, por qué seguimos reproduciendo clones de lo que somos? Y sobre todo, ¿cómo evitarlo para que por fin acontezca lo inédito e inesperado? La respuesta a la pregunta pareciera ser esta. No sabemos qué queremos ser y no lo sabemos ni estamos en vía de saberlo, dada nuestra consuetudinaria carencia de un proyecto común y de una tradición intelectual en la que se privilegie el saber antes que un hacer práctico carente de conceptos originales y de la debida orientación de sus académicos y clases políticas y empresariales. Voy a decir un paréntesis, o pena de que me manden a freír tuzos. Tomemos una de las mejores decisiones que se ha tomado en República Dominicana, el 4%, ¿no es cierto? Había que subirse en el 4%, se caía de la mata. Pero nos hemos subido en el tren, no por la locomotora para empujarla, sino por la cola de la educación primaria. Y perdónenme que se los diga así. El tren lo mueve la locomotora, no los vagones. Por lo menos los trenes que yo he cogido y que Unamuno decía que hacían los ingleses. ¿Cuál es la locomotora del tren de la civilización contemporánea? Le dejo eso por tarea. Hemos puesto el 4% y ojalá que se invierta bien y que dé los frutos esperados. Pero sigo apostando y sigo creyendo, no puedo demostrarlo, que al igual que en otras sociedades, la locomotora es la educación superior. Rápidamente incide sobre quienes van a formar en las escuelas y sobre el sistema productivo nacional. Y es capaz de financiar lo uno y lo otro. Entonces nos subimos en el tren
pero por la cola y no por el principio. Cierro el paréntesis y sigo de largo. Ya estoy llegando al final. El primero en enunciar, vamos a decir, como esa situación que no sabemos qué queremos ser. Sí, ya sabía ya. Pero mire, estoy a 2 párrafos. Ya, si me han aguantado hasta aquí, yo creo que lo menos que... El primero en enunciarlo fue Séneca. Lo cito: ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. Ningún viento es favorable para quien no sabe dónde va. Y nosotros, me perdona por decirlo, sometidos al azar en ese mar de carencias y desorientaciones, no sabemos qué queremos ser y por tanto no sabemos a dónde vamos. De manera que o bien alteramos el rumbo presente de una vez y por todas, o nos espera lo que ya estamos gestando en el porvenir. Las decisiones de cada uno y de todas y todos nosotros. Me queda la esperanza y la convicción que sabremos reaccionar a tiempo, de manera a concebir lo que queremos ser antes de seguir siendo lo que hacemos. Repito, de manera a concebir lo que queremos ser antes que seguir siendo lo que hacemos. De lograrlo allende el año 2050, comprenderemos que no ha sido el oro, el azúcar, ni las playas nuestro principal recurso, sino la gente, la población, con sus virtudes, ideas, ilusiones, ejecutorias y bienestar. Muchas gracias.